La fuente de la fe. La fe tiene una fuente y es Dios. Los hijos de Dios se entristecen por no poseer una fe mayor. Anhelamos todos tener más fe a fin de confiar y lograr grandes milagros en beneficio nuestro. Por lo tanto, buscamos tener una fe de carácter práctico que nos permita recibir todas las cosas que Dios quiere darnos. Y pensamos, si tan solo pudiera tener mayor fe, entonces todo estaría diferente y bien. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor que aumente nuestra fe? Mas pareciera ser que seguimos careciendo de fe. Pensamos, esta fe es solo para un grupo privilegiado de creyentes, Dios tiene especiales, ¿qué tengo que hacer? Mas no es así, existe una manera. Aquellos que anhelan más fe pueden obtenerla. Muchos claman por obtener una fe mayor. El error es que buscamos obtener esa fe en nosotros mismos. Y esa es la fuente equivocada. Tengo fe, puedo confiar en Dios con respecto a tal asunto. ¿Es mi fe suficiente? La respuesta siempre ha sido no. Y no puedo. Nosotros no somos la fuente de la fe. No debemos hallar en nosotros mismos una fe mayor. Debemos aprender que la fe no se origina en nosotros. La palabra de Dios dice cuál es la fuente de la fe. Y por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, nos dejó muy claro Efesios 2:10. Este versículo es muy claro. La fe nos es dada por Dios. La fe que viene por medio de Él debemos de saber, por lo tanto, que se origina en Dios y no en nosotros. Por lo tanto, Dios mismo es la fuente de nuestra fe. Dios es el dador de fe. Él es la fuente de la fe. Así que si yo comienzo a aprender que Él nos da la fuente de la fe, entonces no tengo que pedirle que aumente mi fe. No, la fe se alimenta por medio de Dios, ya que Dios es la fuente de fe. En otras palabras, la razón por la que los hombres, todos nosotros, obtenemos fe, se debe a la razón de que es la naturaleza de Dios tal que resulta fácil para nosotros, debe resultar fácil confiar en nuestro Dios. Más bien debiéramos preguntarnos, ¿Dios es confiable? ¿Dios es digno? Claro, el real su poder y el amor de Dios, pero nosotros siempre estamos pensando en nosotros mismos. Y cuanto más escudriñamos, descubrimos que en nosotros mismos no tenemos la fe. Debemos de centrarnos en Dios. Al centrarnos en Dios, descubriremos que la fe surge espontáneamente. No tenemos que razonar. A veces queremos manejar la fe, que es un don divino puesto en el corazón, con nuestra mente. Meditemos más en Él, confiemos más, creamos más lo que está escrito y entonces comenzará nuestra fe a ser manifiesta. Él dijo, como usted cree en mí, ponga manos sobre el enfermo y el enfermo sanará. Porque creo en Él, Él sustenta la fe y entonces la persona sana, pero no es un esfuerzo de fe. A veces hasta oímos que le dicen al enfermo, pero tenés que tener fe para sanar. No dice eso la Biblia. Él no dijo, ponga manos sobre el enfermo, pregunta si tiene fe o no, porque si no, no va a sanar, y usted ora por él. No dice eso. Dice que el que sustenta la fe es Dios, y por eso me mandó a mí, como puso la medida divina, don de Dios en mí de fe, es eso lo que va a sanar al enfermo. Entonces, tenemos que confiar más en Dios. Es mi fe. En lugar de preguntarme si es suficiente, debo preguntarme, ¿Dios es honesto? ¿Dios es fiel? ¿Es digno de confianza? Porque si es honesto, fiel y digno de confianza y Él cumple sus promesas, entonces no necesitamos ni escudriñar, ni preguntar, ni examinarnos nosotros para ver si tenemos más fe. Nos entregaremos completamente a Dios y encomendaremos todos nuestros asuntos a Él. En esto consiste la fe.
En otras palabras, la fe es la confianza que surge de una persona a otra persona. ¿Qué? Que es honesta, es digna de confianza, es estable, es fiel, no miente. Por lo tanto, no hace falta tener una fe más grande, sino ir viendo al Dios grande que tenés, ¿ya? Ir no engañado con ver mi fe, sino ver el Dios el cual sustenta, dice, toda la creación, imagínense. Entonces, tenemos que conocerle suficiente. Yo creo que eso es un reto constante en la palabra para conocer más a nuestro Dios, para tener mayor intimidad con Él, para que no podamos ni por la mente pasar la desconfianza. Entonces debemos de depender más de Él, porque si usted depende más de Él, entonces automáticamente tiene que depender y confiar, porque depender y confianza van unidos. Por lo tanto, tenemos que conocer la fidelidad de Dios, la lealtad de Dios, y así, sabiendo que Dios es la fuente de nuestra fe, entonces caminaremos solo buscando conocerle más y mejor, aun cuando dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas, es porque siendo Él el sustentador de la fe, pues por esa fe, que ya creyendo más por conocerle, ya teniendo más confianza, entonces será todo mucho más fácil, perdón. Así que Dios es la fuente de nuestra fe. Y si yo eso lo comienzo a creer, entonces viene la revelación al corazón y conoceremos lo que Él prometió y lo que Él desea hacer. ¿Y cómo es que lo desea hacer? ¿Ya? Todo ya está escrito, pero en forma general. Lo particular es para usted y para mí, en esa relación diaria, constante, permanente, que cada día para todos es un reto de conocerle más y conocerle mejor. Entonces la fe tiene que estar basada en un buen fundamento. Y no es superstición y eso no es fe, ¿ya? No, si su padre le promete algo, usted cree firmemente que se lo va a dar. Es un acto de fe sólido, debido a que mi fe está basada en una promesa de mi padre. Si Él no me hubiera prometido nada, entonces por mucho que me empeñe yo en creer, no voy a obtener absolutamente nada. Pero como Él dejó escrito que sí nos quiere dar, entonces ya no es imaginación, sino hay una relación entre la fe y la promesa. Pero la promesa, ¿por qué vale? No por lo que Él promete, sino vale por quien lo prometió. Yo le puedo decir a usted, mándeme su número de cuenta, yo le voy a regalar $1,000,000, ¿verdad? Y suena bonito, pero ¿lo va a creer? ¿Y quién es para regalar esa plata? No, entonces no es de confiar esa promesa, no por lo que dije, sino por quién es el que la hizo, ¿ya? Entonces tenemos que saber hacer esa diferencia. Tenemos que conocer su palabra, eso nos empuja a ello. ¿Para qué? Para conocer al que dio las promesas, al que dejó escrito lo que ahí está escrito. Conociéndolo a Él, entonces estoy más confiado que la promesa se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él nunca ha mentido. Todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Yo digo que el 98% de lo que está escrito en la Biblia el día de hoy ya se cumplió. Y es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo no se va a cumplir el 2% que hace falta? Por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la fe es creer aquello que Dios dijo. Y eso que Él dijo será hecho. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es fiel. Y que Él llevará a cabo lo que Él anunció que pasaría. No importa si mi fe es grande, es pequeña, la cuestión es si Dios lo ha prometido. ¿Por qué? Porque no nos ama tanto. ¿Ya? No debemos dudar de que Dios está a nuestro favor. Dos aspectos en cuanto a la promesa. Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Eso nos lo dice Pablo en Romanos. ¿Ya? Y si es poderoso, cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios no puede prometer algo que no sea capaz de realizar. Él puede llevar a cabo todo cuanto ha prometido.
¿Por qué? Porque es poderoso. Y agregó también que Él es poderoso para hacer que abunde abunde toda gracia en nosotros, imagínense. Él es poderoso para hacer guardar nuestra vida. ¿Y por qué Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac? Porque dice que sabía que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Entonces, el Dios es el poderoso y si lo ha prometido, pues fiel es el que prometió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solo confiar en eso, saber. Y Él ha prometido cumplir cada promesa que ha hecho a sus hijos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, creo que ese es el mensaje de esta noche. Dejar que su fe y mi fe se sustente en Dios y no nosotros andar viendo nuestra medida de qué tamaño es, sino que saber que si está sustentada en el Dios poderoso, en el que no miente, así será hecho. Padre, te doy gracias, yo bendigo tu plan porque tú dejaste una fe en cada corazón, don divino, que produce todo lo que tú deseas que se produzca. Y lo que nos toca es subir nuestra mirada en ti, no ponerla en nosotros, para saber que en la medida que has puesto en nosotros seguirá siendo sustentada con tu amor, con tu poder y con lo que tú eres en tu fidelidad. Yo oro para que cada uno de los que estamos hoy conectados y más adelante se haga conectar, entonces puedan saber, puedan entender lo sencillo, poderoso, grande, sublime que tú eres y que dejaste un plan perfecto para poder llevar a cabo aquello que dijiste que nosotros nos tocaría llevar a cabo. Y recordemos que dijiste, el que cree en mí le tocará hacer las mismas obras que yo. Y no estabas confiando en nosotros, sino estabas confiando en esa medida en nuestro corazón que tú la seguirías sustentando. En Cristo oramos. Amén. Amén. Nos vemos el próximo miércoles, amigos.